Yo dividiría la respuesta en dos partes. Por un lado, en la importancia de la circulación en sí misma y por otro lado, la importancia de los estudios sobre circulación. A mí me parece que la circulación, en ese sentido, como una diferencia entre distintas instancias de producción y reconocimiento, entre distintos actores e instituciones, entre individuos e instituciones, entre individuos y colectivos, es un fenómeno crucial para comprender la dinámica de las sociedades contemporáneas. Es decir, vivimos en sociedades que quizá, y eso es cierto, están altamente polarizadas. Sin embargo, a su vez, todos esos fenómenos están sometidos a una lógica de la circulación que permanentemente produce diferencias. Es probable que esas polarizaciones sean respuestas a la diferencia infinita que la sociedad tiende a producir. Al revés, podríamos decir. Entonces yo creo que este es un fenómeno central. Por otro lado, hay que entender que esta lógica entre los medios masivos y las redes, la circulación de sentido entre ambas instancias, está afectando todos los campos de la vida social. El deporte, la política, la economía, la comunicación institucional, el arte. Una obra como la de Banksy, por ejemplo, ¿cierto?, que se autodestruyó en un momento de una subasta. Banksy produjo una obra de la circulación, porque él divulga la filmación que obtiene, y no se sabe bien ni quién la hizo, que estaba en ese lugar, no se sabe si era él o no era él, por su cuenta de Instagram. Y es una obra que culmina su proceso de producción de sentido en lo que va a suceder cuando él la comunica a través de su cuenta de Instagram. El arte está pasando a los procesos de circulación y hay artistas que esto lo entienden cada vez más, para intervenir en una escena mediática que obviamente iba a tener inmediata cobertura en los medios masivos. Entonces él está trabajando mucho más allá de la sala, mucho más de la obra que hizo, mucho más lejos de la sala donde se está produciendo la venta de su obra, está interviniendo en el centro de los procesos de circulación en la mediatización. Entonces, estas son nuevas obras. Entonces, esto está afectando al arte, a la política. Balotelli, jugador de fútbol, acaba de hacer un gol, tomar un teléfono y hacer una transmisión de una video selfie por Instagram, luego de haber hecho el gol. Cuando Maradona, en la década del 90, fue y le gritó a la cámara, era un momento de la televisión. Ahora Balotelli va, toma un teléfono y hace una transmisión a través de Instagram de una video selfie, ¿cierto? El asesino que acaba de hacer una terrible masacre en Nueva Zelanda, entró con una cámara GoPro en el casco e hizo una transmisión en directo por Facebook, mientras que iba acribillando a las personas que estaban en los templos. La lógica de la mediatización es una lógica ya inscripta en todos los actores sociales y todos los actores entienden cada vez más que hay que intervenir en los procesos de circulación. Entonces es una lógica absolutamente radical para comprender algo de la sociedad actual. Entonces no hay manera de dejarlo de costado. Por otro lado, yo estoy convencido que en estos años se ha hecho en estos ámbitos académicos, y considero que Unicino es un faro en esta discusión, al igual que CISECO, el Centro de Investigación en Semiótica y Comunicación, que está en Japaratinga, Brasil, que fue fundado por Eliseo Verón, por Fausto Neto, un gran avance en la discusión sobre los procesos de circulación como transformación de la vida social. Creo que vivimos en un momento en el campo de las teorías de la comunicación y de la investigación sobre comunicación, en el cual se han hecho avances en determinadas áreas. Me parece que los análisis de redes sociales han hecho avances muy importantes y muy interesantes. Pero por otro lado está faltando una modelización quizá más sofisticada de los actores y de los procesos de circulación. Y está faltando un ayornamiento en las teorías de la comunicación. Y a mí me parece que en estos campos que estoy hablando institucionales se han hecho avances muy importantes y quizás está faltando un poco de marketing para algunas cosas que habríamos que saber vender mejor, ¿cierto? Pero a mí no me preocupa tanto el marketing, me preocupa el avance del conocimiento en estas investigaciones. Entonces yo he asumido hace muchos años un compromiso muy fuerte con estos espacios
principalmente porque creo en lo que se está haciendo. Es cierto que hablé un poco, estoy mirando cada vez más atentamente el fenómeno WhatsApp. En el 2015 ganó el presidente Macri en Argentina y hubo un diario de La Nación en el cual el director de comunicación de su campaña publicó una nota que decía el primer presidente de Facebook. En 2017 gana Trump, ¿cierto? Y sabemos que es un presidente de Twitter, básicamente, ¿no? Y cualquiera que haya seguido, aunque sea un poco como puede, porque es muy difícil seguir una elección desde lejos, lo que sucedió aquí en Brasil uno advierte que fue una elección de WhatsApp, tuvo un lugar muy importante. En Argentina tenemos elecciones el año que viene, este año, y yo creo que va a volver a ser muy importante. Y lo que yo he prestado atención es algunos casos en particular que me permiten procesar un poco algunos fenómenos que suceden con la circulación y WhatsApp. Yo creo que acá hay algo que tiene que ver con los estudios también, y vuelvo a eso, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, los estudios de análisis de redes privilegian un modo de estudiar las redes de altísimas cantidades de producción de contenidos, que es algo muy difícil de hacer, pero a partir de estructuras, del funcionamiento de las estructuras tradicionales muchas veces del poder. Por ejemplo, ¿cómo se circunscribe un corpus? Un corpus se circunscribe viendo si tomas un periodo en el cual, supongamos, hubo 1,5 millones de tweets, bueno, ¿quiénes son los anunciadores más retuiteados por otros? Entonces uno va circunscribiendo un corpus que lo que va privilegiando los que son más poderosos en la interacción en la red. No hay manera de estudiar WhatsApp así. Es decir, WhatsApp es un universo donde las lógicas de la circulación es la lógica del reenviado y tiene mucho que ver con una lógica que no es la del poder preexistente, muchas veces que tiende a coincidir con esas estructuras de análisis, sino que es una lógica del sentido, una lógica de los discursos. Es decir, en términos generales, la gente reenvía los contenidos, pero muchas veces no sabe quién los produjo ni de qué forma. Los reenvía porque está de acuerdo, o por la razón que sea, o porque le resulta divertido. Es muy difícil medir la distancia en estos procesos. Entonces, a mí me parece que WhatsApp es una especie de underground, donde es muy difícil estructurar investigaciones de esa manera, establecer un campo y decir aquí están los que están de este lado, aquí están los que están de este otro, estos son los principales, y organizar una estructura rápida de cómo los poderosos se posicionan dentro de la circulación, y obliga a entender el poder de una lógica que tiene tensiones con esa, que es la lógica del sentido, las lógicas de los sentidos. Esto implica que hay que articular esas importantes investigaciones con otras investigaciones que presten atención a la circulación del sentido, desde mi punto de vista, ¿cierto? Es decir, muchas veces en procesos circulatorios, cuando uno los estudia con detalle, los procesos circulatorios tienen giros de sentido que no los producen los enunciadores más poderosos. Lo producen enunciadores anónimos, fakes, que es difícil saber quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van. Interviene el humor, intervienen los memes, la cultura memética, o en un giro, en un sentido de una circulación que es extremadamente humorística, aparece alguien que seriamente vuelve a hacer un giro. Y esos son enunciadores múltiples que si uno solo mira al funcionamiento de los más poderosos, no comprende las lógicas. Los poderosos dentro de las redes muchas veces no son poderosos. Inmediatamente dicen algo y se desarticula su intervención. Eso es muy común en las redes. Entonces, el poder no está centralizado en la imagen que nos hacemos que el poder lo tienen estas instituciones, estos celebrities, estos enunciadores. No, es un poder en altísima disputa permanente por flujos circulatorios en las que intervienen múltiples actores, muchas veces que no se sabe quiénes son. Todo esto se acentúa en WhatsApp. Y lo que está pasando además es que WhatsApp está complejizando toda la circulación, porque ahora los contenidos fluyen fácilmente de WhatsApp a las redes, a Twitter, a Facebook, a Instagram, etc. Entonces,
nadie sabe quién los produjo, nadie sabe cuáles son sus intenciones, pero están generando o campañas específicas con una dirección, con una intencionalidad, o alterando sentidos que están circulando. Se ha vuelto todo mucho más complejo y yo creo que más interesante también para analizar, ¿no?